Joel Miller no era un héroe, no era un salvador, era un hombre roto y, aún así, en medio de un mundo en ruinas, fue capaz de amar de nuevo. Pero ese amor, esa necesidad de proteger, lo convirtió también en el monstruo de otra historia. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Melac y hoy recorreremos la vida de Joel Miller, el hombre que para muchos se convirtió en un villano porque prefirió salvar a la persona que más amaba antes que al mundo. Y así comienza su historia. Pero antes de comenzar, te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Te leo en los comentarios. Joel comenzó siendo un hombre común, un obrero, un padre soltero, un tejano más que hacía lo posible por darle una vida digna a su hija, Sara. Joel tenía un hermano, Tommy, con quien compartía una relación de camaradería y complicidad. Su mundo era sencillo, su vida tranquila, hasta que una noche lo cambió todo. La infección, el colapso, el caos, el fin del mundo tal como lo conocíamos. En esa noche maldita, Joel perdió lo que realmente amaba, a su hija. Sara murió en sus brazos, abatida por el disparo de un soldado que obedecía órdenes ciegas. No fue un infectado quien le arrebató a Sara, fue un hombre, y con ese disparo murió también una parte de Joel. Desde ese momento se convirtió en un sobreviviente. Fue una cicatriz que nunca sanó, no buscó sentido ni redención, solo la forma más dura de seguir respirando. Durante los siguientes 20 años, Joel se convirtió en un contrabandista. Aprendió a negociar con la muerte, a cargar cuerpos y a usar la violencia como método. Hizo cosas que jamás habría imaginado en su vida anterior, no por placer, sino por supervivencia. La moral se volvió un lujo, su corazón una piedra fría cubierta de silencio. Joel no hablaba del pasado, no mencionaba a Sara, no soñaba con el futuro, solo se mantenía en pie, día tras día, sangre tras sangre. Fue entonces cuando conoció a Tess. No era amor, o al menos no uno convencional, era compañerismo de guerra, complicidad entre dos personas que sabían que no podían confiar en nadie más. Tess era dura, pragmática e implacable. Y en ese mundo sucio, Joel necesitaba esa clase de vínculo. Su conexión era brutal pero real, y con Tess fue que Joel aceptó un encargo que cambiaría todo: transportar a una niña llamada Ellie a un grupo de personas llamadas luciérnagas. Al principio, Ellie no era más que una carga, una responsabilidad impuesta, un trabajo, una adolescente sarcástica, impulsiva y molesta. Pero había algo en ella, algo que Joel no estaba listo para reconocer. Ellie era inmune, una posible cura para el mundo, un milagro, y eso al inicio era lo único que le importaba. Sin embargo, el viaje pronto se convirtió en algo más que una misión. Cuando perdieron a Tess, algo dentro de Joel se removió. Ella fue mordida y se sacrificó para que ellos siguieran adelante. En ese momento, Joel vio la sombra de Sara en Ellie, aunque aún no lo aceptaba. A lo largo de su viaje por un Estados Unidos devastado, Joel y Ellie vivieron horrores que pocos podrían soportar. Se enfrentaron a bandidos, infectados, traiciones, muertes. Joel fue cruel, letal, despiadado, no dudó en torturar, en matar, en destruir, pero también fue protector y silenciosamente afectuoso. A cada paso, Ellie se abría más, contaba chistes malos, hablaba de cómics y hacía preguntas incómodas, y Joel lentamente empezó a responder. Una de las escenas más impactantes llegó cuando Joel resultó gravemente herido en una universidad. Ellie, aún una niña, tuvo que mantenerlo con vida, curarlo y protegerlo. Aprendió a cazar, a luchar y a esconderse. Fue en ese periodo donde Ellie demostró una fortaleza que Joel no había anticipado, cuando un grupo de caníbales liderados por David la capturó. Ellie luchó sola, con una brutalidad que asustaría a cualquiera. David no solo era un depredador físico, también psicológico. Intentó quebrarla y estuvo cerca. Cuando Joel despertó, herido pero vivo, fue tras Ellie sin dudar. Y cuando finalmente la encontró, cuando la vio masacrando a David con sus propias manos, cuando la vio temblando, traumatizada, no dijo nada, solo la abrazó y la llamó nena.
vida. Y con esa palabra, Joel selló algo que venía gestándose desde hacía meses. Ellie ya no era una carga, era su hija. No biológicamente, no oficialmente, pero emocionalmente lo era todo. Y fue entonces cuando Joel cometió su pecado más grande. Cuando finalmente llegaron al hospital de las Luciérnagas y descubrieron que para crear una vacuna con la inmunidad de Ellie debían matarla, Joel no lo aceptó, ni siquiera lo dudó. Se convirtió en una máquina de matar. Asesinó a cada soldado, disparó, apuñaló y destrozó. Y cuando llegó al quirófano, mató al doctor que intentaba salvar al mundo. Todo para salvar a Ellie. Todo para no volver a perder a una hija. La escena es desgarradora. Ellie inconsciente. Joel cargándola en brazos como si llevara a Sarah de nuevo. Y cuando Marlene lo confronta, cuando le suplica que piense en la humanidad, él la mata también. No dejó cabos sueltos, ni testigos, ni explicaciones. Y luego le mintió a Ellie. Le dijo que había muchos otros inmunes, que no había cura y que no valía la pena. Y ella, confundida y rota, le creyó. O al menos quiso creerle. Años después, en Jackson, intentaron construir una vida. Joel se volvió un hombre más calmado, tocaba la guitarra y sonreía de vez en cuando. Cuidaba a Ellie como a una hija verdadera. Pero la culpa no desapareció. Ellie sospechaba, y cuando descubrió la verdad, cuando supo que Joel la había condenado para salvarla, su mundo se vino abajo. No fue solo la mentira, fue la negación de su decisión. Ellie se había ofrecido para sacrificarse. Quería que su vida tuviera sentido, que la muerte de Riley, Tess, Sam y Henry no fueran en vano. Pero Joel, al elegir por ella, le quitó esa elección. Aunque fuera por amor, la traicionó. Fue entonces cuando la relación se quebró. Ellie se volvió distante, fría. Joel la sentía cerca, pero ya no le tocaba el alma. Y sin embargo, seguía ahí. A su manera, seguía siendo su padre. Y entonces llegó el final. Abby, la hija del doctor que Joel asesinó en el hospital, la hija de ese hombre que, para Joel, era solo un obstáculo. Abby entrenó durante años, buscó venganza y la consiguió. En una escena brutal, Joel salva a Abby de unos infectados, sin saber quién era, sin saber lo que venía. Entonces, confiado, la lleva a refugiarse y se presenta con su nombre, y eso fue su sentencia. Abby lo golpea brutalmente, lo tortura frente a Ellie, lo mata con un palo de golf y no le da tiempo de redimirse. No hay palabras finales, no hay perdón, solo muerte, como la que él repartió. Joel murió como vivió, cargando con decisiones imposibles de su humanidad y de sus pecados. Para algunos fue un monstruo, para otros un héroe. Para Ellie fue su padre. Lo más trágico en la vida de Joel es que nunca quiso ser salvado. Solo quiso evitar otra pérdida. Solo quiso sostener una vez más la mano de una hija y no dejarla ir. Pero en ese afán destruyó lo que otros estaban intentando construir. Su humanidad brilló en sus momentos más tiernos. Cuando le enseñó a Ellie a tocar la guitarra. Cuando le contó chistes malos. Cuando le regaló un momento de tranquilidad en el Museo de Dinosaurios. Pero también se oscureció en sus actos más crueles. Torturas, ejecuciones, masacre. No fue blanco o negro. Fue un hombre completo, lleno de matices. Y esa es la razón por la que Joel se volvió eterno. No porque fuera perfecto, sino porque fue real, imperfecto, dolido, capaz de amar hasta matar por amor. Su legado no está en sus muertes, sino en la vida que le devolvió a Ellie, en el sacrificio que no fue suyo, pero que él se negó a permitir, en la cicatriz que dejó en todos los que lo conocieron, incluyendo a Abby, incluyendo a nosotros. Joel Miller es uno de los personajes más complejos, humanos y trágicos en la historia del videojuego. Su vida fue una constante lucha entre la pérdida, la culpa y el amor. Y en ese cruce de emociones, su historia se vuelve inolvidable. No fue un héroe, no fue un villano, fue un padre, y ese fue su mayor crimen y su mayor redención. Y así hemos llegado al final de este recorrido por la vida de Joel Miller. Si te gustó, regálame un like y suscríbete para que estés al día con tus series, películas y personajes favoritos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.